Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de arranques para motores trifásicos de media y alta potencia. Entonces, enseguida vamos a ver el tema de arranque por resistencias estatóricas. Vamos a referirnos al libro para ver los correspondientes circuitos. Entonces, como ya dijimos en los videos anteriores, este libro trata de controles y automatismos eléctricos de Louis Flower, de Telemecanique. Entonces, este es el circuito de potencia. Vemos el motor trifásico. Inicialmente tenemos un conjunto de 6 resistencias estatóricas, lo que nos dice que están ubicadas o van a ser conectadas en serie con el estator. Entonces inicialmente activamos el contactor C6 para que a través de estas resistencias, 2 por cada línea, alimenten al motor. Y se haga el arranque para evitar alto consumo de corriente inicialmente. Posteriormente se activa el contactor C4. Inicialmente el C6, ¿no? Inhabilitando los otros dos. Seguidamente habilitamos el C4, inhabilitando los demás o dejando de pronto activo este. Sería otra opción para seguir tan solo aquí con el C4, dejando en serie únicamente una resistencia estatórica por cada fase. Y así, cumplido otro periodo de tiempo, finalmente queda solamente activo el contactor C1 para dejar el motor de forma directa. Entonces, este es el circuito de control, donde tenemos el pulsador de encendido, pulsador de parada, los pilotos correspondientes de alimentación y, como dijimos, al pulsar el interruptor S1 hace que se active inicialmente el contactor C6 y se apaguen o permanezcan inactivos C1 y C4. Entonces C1 y C4 permanecen inactivos. Posteriormente, pasado un tiempo calibrado por temporizadores, que son estos, ¿sí? Pasado los tiempos correspondientes, hace que siga o que pase ahora a activarse el contactor C4 y el C6, ¿sí? Y seguido a eso, apagando o sigue apagado el contactor C1. Listo. El otro temporizador hace finalmente que se active el contactor C1, lo que acabamos de mencionar, y apaga los otros dos para dejar finalmente el motor en conexión directa. Este es el circuito de mando para que lo analicen. Esta es la bobina del contactor C6, esta es la bobina del contactor C4 y esta es la bobina del contactor C1. Estos son los temporizadores. Vemos en el circuito de mando que este contactor C6 queda enganchado por este lado al activar el
como dijimos, el pulsador de encendido queda enganchado a este C6 y este temporizador pasa posteriormente a hacer la conexión del C4, que pueden estar estos dos activos, C4 y C6. Aquí vemos que no hay problema porque existen estas resistencias que estatóricas, ¿no? Existen estas resistencias que hacen la función de limitar corrientes. Sin embargo, no puede que se dé la secuencia C6, C4, C5, mirando otro diseño de mando para que en cada tiempo esté activo solo un contactor, por ejemplo el C6 y los demás inactivos. Pasa un tiempo C4 y los demás inactivos, y finalmente el C1 que queda en conexión directa y los demás inactivos. Entonces el circuito lo tenemos ahí con estos dos temporizadores, y este finalmente deja enganchado el primer contactor de conexión directa para terminar así la función de arranque. Bueno, decíamos aquí con estas resistencias estatóricas que si dejáramos activo este contactor y este contactor, en algún momento no pasaría nada, porque esta fase ingresaría por este extremo de la resistencia y por el otro extremo de la resistencia la misma fase, o sea, básicamente esta resistencia estaría sometida al mismo potencial, por tanto no habría corriente. Entonces no pasaría nada dejando este activo y este activo, ¿sí? Pero como reafirmamos, es interesante como diseñadores hacer un otro, o sí, o ingeniar otro circuito de mando para que solo un contactor esté activo. Entonces sería bueno hacer el ejercicio. Bueno, entonces algunas conclusiones que se sacan del libro. Vimos en la gráfica, en el plano, que se intercalan dos resistencias en serie con el estator. Ya las vimos, ¿no? En cada fase. Lo que hace es activar el sistema con esas 6 resistencias inicialmente durante la aceleración. Entonces, como dijimos, este conjunto de 6 resistencias inicialmente pasa por C4 a alimentar esta entrada del motor, la otra entrada de manera similar, y finalmente una tercera entrada de igual manera. Dice que luego se baja o conmuta a 3 resistencias por fase y luego sin resistencias, lo que acabamos de señalar anteriormente, ¿no? Entonces, con este contactor ahora son estas 3 resistencias, y finalmente con este último contactor sin las resistencias. Dice, la idea es reducir el voltaje aplicado al estator inicialmente. Las resistencias deben estar ajustadas para una corriente de arranque por debajo del valor aceptable, ¿sí? Para reducir esa corriente de arranque como si se conectara inicialmente sin esas protecciones. Entonces la idea es bajarla a valores aceptables, ¿no? Y
para lograr un par suficiente en el arranque. Otra nota, permite regular el par de arranque, cosa que no se da en el sistema estrella triángulo, ¿sí? A un valor elevado. Entonces permite regular el par de arranque a un valor elevado. El par motor crece más rápidamente en función de la velocidad que en el sistema estrella triángulo, alcanzando velocidad alta. Importante si es una máquina donde el par resistente crece mucho más que la velocidad. Listo. Más notas. Al final el sistema queda conectado en triángulo. Listo, esto se trata, bueno, nos saltamos esa nota. Se trata de motores en configuración triángulo. ¿Sí? Este motor está en conexión triángulo internamente, sin resistencias para ya funcionar normalmente cuando se hace esa conmutación. Las corrientes pico son menores que en el sistema de conmutación estrella-triángulo, pues el acoplamiento es a mayor velocidad. Bueno, listo, más conclusiones por acá. Cuando el motor va acelerando, la corriente va disminuyendo y el voltaje en las resistencias disminuye. Lógico, ¿no? Por tanto, el par cedido por el motor aumenta con el aumento de la velocidad. Entonces, tan pronto se llega al 80% de la velocidad nominal, se cortocircuitan las resistencias y el motor queda en situación normal. O sea, con el registro del 80% de la velocidad nominal, se hace el paso ya a conexión directa sin las resistencias. Bueno, aquí dice que ver el circuito, que ya lo miramos. El contactor C1 debe soportar la corriente nominal del motor. El contactor C1. La corriente debe soportar la corriente nominal del motor. Debe estar calculado a la corriente nominal del motor. Y los otros van de acuerdo a las resistencias usadas, a las resistencias estatóricas. El relé térmico debe soportar la corriente nominal. La corriente IP de arranque se reduce en la proporción en que baje el voltaje. Listo. El par de arranque baja con el cuadrado de la relación de voltajes. Listo. Otra nota por acá. Una elevada en el par de arranque. Se produce una elevada en el par de arranque con la mayor velocidad. Esto comparado con el sistema estrella-triángulo. Por tanto, esa corriente de par es menor. Es posible escoger la tensión de arranque y por tanto el par. Este sistema es más costoso que el estrella-triángulo. Bueno, continuamos por aquí con más tipos de arranque. Vemos por este lado en las notas arranque por acoplamiento estrella, resistencia, triángulos. Entonces, inicialmente se forma la conexión de las bobinas en estrella. Después se hace la conversión a triángulo, pero incluyendo 13 resistencias. Y ya finalmente se pasa al sistema de
la misma conexión en triángulo, pero sin las resistencias. Entonces por eso se señala arranque por acoplamiento estrella, resistencia triángulo. Vamos a ver el circuito. Bueno, este de nuevo es el libro de telemecánica, Luis Flower. Entonces aquí vemos el arranque por acoplamiento estrella, resistencia triángulo. Entonces vemos, este es el circuito de potencia. Vemos inicialmente, vemos los contactores C1, C4, C5, C3. Inicialmente con el arranque va a estar activo el C1 y el C3 para formar el estrella. Entonces se cortocircuitan estos lados de las bobinas y queda, como vimos en el video anterior, queda el sistema en estrella con estos dos activos. Posteriormente, a través de temporizadores, pasa la conexión a insertar resistencias en esas bobinas y a formar un triángulo. O sea, quedaría en un segundo periodo activo este contactor C1 con el C4 e inactivos los demás. Devolvámonos. Inicialmente dijimos que C1 y C3 y estos inactivos. Ahora, en un segundo periodo, este sigue activo y sigue este C4 ahora activo y estos dos inactivos, el C5 y el C3 inactivos. Y finalmente, con un tercer periodo, con un tercer tiempo, sigue este activo y queda este activo también, estos dos activos, logrando la conexión en triángulo sin las resistencias. Por tanto, quedaría este contactor por fuera, lo mismo que este, inactivos este y este. Este es el circuito de mando. Entonces, para que lo analicen según la funcionalidad que acabamos de describir, ¿no? Tenemos aquí que este es el contactor C1 que siempre va a estar activo. Siempre va a estar activo con el encendido. Junto con el contactor C3. ¿Sí? Entonces, pasado un tiempo, va a salir este contactor de su función, va a ser apagado y se va a activar el C4. Entonces ahí vemos que este temporizador es solidario con esta conexión. Entonces se va a activar el C4, que es el que contiene las resistencias. Este C4. Listo. Este C4 tiene en su conexión, aquí lo hemos señalado, otro temporizador para lograr ahora que la inactividad de este C4 y la actividad del C5, y en todo tiempo el C1 está activo. Entonces ese es el circuito para que lo analicen, para que de pronto hagan las modificaciones a gusto. Hay más diseños de circuitos de mando, ¿no? Este es uno de esos ejemplos. Bueno, algunas conclusiones que sacamos del libro de Luis
Flower Telemecánica. Entonces son estas. Combinan los beneficios de los dos sistemas anteriores, o sea, de insertar del sistema estrella triángulo y de insertar resistencias. Para motores de elevada potencia y tensión, en casos donde el par resistente de la máquina no permite subir la velocidad en el arranque estrella. Entonces es preciso este tipo de arranque. Inicialmente en la conexión A, que es la estrella, se alcanzan los beneficios ya dichos, o sea, los que ya mencionamos en el video C60, circuito 60, en el video anterior. Todos los beneficios del sistema estrella triángulo. Entonces ahí en ese video podemos mirarlos. En la conexión B, que es donde se insertan las resistencias son más reducidas que en el sistema anterior, o sea, de las resistencias estatóricas, y adopta las características de un mayor par, hace posible una mayor velocidad. Finalmente se llega a la conexión triángulo, que es la conexión C.